Está Leopoldo Moro en línea. Leopoldo, muy buenas noches. Gracias por el contacto. ¿Qué tal, Iván? Bueno, bien, por ser protocolar. ¿Qué suscita esta información que acaba de contar Juana Morín? Mira, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero muy sucintamente. En primer lugar, más allá de cada uno de estos episodios, me parece que lo que hay que hacer es contextualizar esto. ¿Qué ha pasado en la Argentina? En la Argentina lo que pasó es que se apropió a partir del 2015 una mafia del Estado. Una mafia que llegó precisamente porque algunas de estas formas de hacer política, por decirlo de alguna manera, le había dado resultado. Ganaron la elección inventando el asesinato de Nisman, inventando de que el gobierno de Cristina se había robado un PBI. Esas fueron las razones básicas por las cuales ganaron la elección. Entonces dijeron, bueno, como nos fue bien con esto, sigamos con esto. Ahora gobernemos de esta manera. ¿Cómo actúa una mafia? Bueno, una mafia actúa tratando de pasar todo lo que es ilegal a lo legal. Cualquiera que ha visto películas de mafiosos, empezando por El Padrino, sabe que la mafia intenta pasar lo ilegal, lo que obtiene ilegalmente, a la legalidad. ¿Cómo lo hace? Extorsionando o aplicando la violencia. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Armaron esta mafia en el Estado, que tuvo fundamentalmente tres patas, una trilogía mafiosa. Una, la famosa mesa judicial, que tenía una misión concreta, que era articular en la justicia lo ilegal que hacía la AFI, inventando testigos, extorsionando gente, fabricando causas, etc. Entonces la justicia tenía que transformar todo eso que es ilegal en legal. Entonces tenés la pata judicial, que era la mesa judicial, que la presidía el propio Macri, participó de varias reuniones. Es una verdadera asociación ilícita, es decir, un grupo de personas que se reunía para desarrollar múltiples delitos. Después tenés la pata de la AFI, que se dedicaba a todo esto que se acaba de mencionar y muchísimo más. La capacidad de asombro los va a superar a ustedes, muchísimo más que esto. Pero porque hay más información. Ahí, perdón la interrupción, Leopoldo, pero vos tenés más información. Claro, ¿es información u opinión? Claro. A ver, es las dos cosas. Pero yo soy presidente de la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia hace poco y estoy comprometido por la obligación de la reserva. Pero se van a sorprender muchísimo más. Y la otra pata era la mafia del Banco Central, es decir, la que se llevó 86 mil millones de dólares en fuga de capital, que en definitiva era buena parte de la razón por la cual hacían todo lo otro, porque las mafias permanentemente pretenden ganar dinero. Así ha funcionado esto en la Argentina. Por supuesto, como ocurre en estos casos, los grupos mafiosos también se vigilan a sí mismos, es decir, desconfían de los que tienen alrededor, están siempre pendientes de que alguno lo puede traicionar, y esto no es una película, es la realidad. Por eso es cierto que no solamente espiaron sistemáticamente, persiguieron sistemáticamente a dirigentes de la oposición, empezando fundamentalmente por Cristina Fernández de Kirchner, pero también extendiéndose hacia otros lugares, sino que también se espiaban entre ellos. Y no es solamente por la manía de Macri de espiar, que la tienen, sino porque es parte de la metodología mafiosa. Ahora, Leopoldo, espiar a los que tienen alrededor. Cuando surgió un esquema de inteligencia paralelo que usufructuaba Elisa Carrió en la Administración Federal de Ingresos Públicos, lo que trascendió es que había periodistas, figuras del espectáculo, no solamente dirigentes políticos, muy cercanos al gobierno del presidente Macri. En este caso, sin romper lo que el mandato constitucional que le da la titularidad de la bicameral de inteligencia, ¿nos puede decir si había periodistas que tenían a lo mejor más cercanía con el gobierno del presidente, del presidente Macri, si había periodistas de este canal, si no había periodistas? Había periodistas que estaban de un lado y del otro del mostrador. Había periodistas que eran espiados, y no solamente periodistas opositores, y había periodistas que se servían del espionaje. Es decir, había de todo. Había periodistas que eran espiados, que eran víctimas de operaciones,
incluso algunas repugnantes, que lo pretendían vincular a delitos repugnantes, y había periodistas que recibían estos informes de inteligencia y eran protegidos por estos servicios de inteligencia. Juan. Leopoldo, la verdad es que es indudable, hay demasiado ya material, digamos, sobre el cual tirar del hilo. ¿Ves fuerza de voluntad en la justicia para avanzar con estas causas? Porque da la impresión que muchas veces se revelan muchísimos casos sumamente escandalosos, que hay muchísimas pruebas sobre la mesa. A mi gusto, por lo menos, pues me tocó de cerca el caso de los aportantes truchos, fue como una suerte de ejemplo muy gráfico de esto, digamos, de tener gente a la que vos llamabas, decías, mirá, figurás como aportante, y te decían en la cara, no, nunca me afilié a ningún partido, no tengo un peso y aparezco aportando decenas de miles de pesos, y sin embargo, no pasó nada. Digo, ¿crees que va a avanzar finalmente la justicia en esto? Porque da la impresión que por ahora, por lo menos, mucho no se ha movido. Mirá, yo estuve viendo el programa de ustedes desde hace un largo rato y vi en un momento dado que esta pregunta que me estás haciendo se la planteaban entre ustedes. Uh-huh. Yo lo que te voy a decir, y pido disculpas de antemano porque puede aparecer como paternalista, ustedes tienen muchos años menos que yo, felizmente para ustedes. Nosotros nos hicimos la misma pregunta en el 83. Tuvimos el mismo dilema que ustedes tienen ahora. ¿Cómo íbamos a hacer con una justicia que había estado sometida nada más y nada menos que a la dictadura militar para llevar adelante juicios legales, con la Constitución en la mano, con el derecho a la defensa? ¿Cómo íbamos a hacer? ¿Había jueces dispuestos a eso? Es más, teníamos hasta dificultades legales. Vos sabés que en el Código Penal argentino hasta ese momento no existía la figura de la desaparición forzada de personas. No era un delito. No era un delito tipificado en el Código Penal. Y sin embargo, se pudo. Y estoy hablando de algo bastante más desgarrador y brutal. Claro. A pesar de que esto que hemos vivido en estos 4 años, yo te aseguro que cuando se pongan todas las fichas sobre la mesa, tampoco tiene antecedentes en la vida democrática de la Argentina. Estamos frente al sistema más brutal de espionaje ilegal y persecución que se vivió en cualquier régimen democrático. Uh-huh. Entonces, digo, no es que yo tenga el optimismo de la voluntad, pero mi generación ya atravesó ese dilema y se pudo superar. Claro. Lo importante es que haya toda una demanda social que vaya en esa dirección y que vayan apareciendo pruebas contundentes, porque nosotros no vamos a actuar como actuaban ellos. Esto tiene que tener un sistema probatorio. La interventora de la AFI está haciendo una tarea extraordinaria, de transparencia en pocos meses, que no se hizo nunca en eso que se calificó como los sótanos de la democracia. No voy a ponerme a enumerar todo lo que ha hecho, vos sabés todo lo que se ha hecho. Y está avanzando muchísimo, pero no solo en el tema de las denuncias como si fuera revancha. No es revancha, esto es justicia, como no fue revancha los juicios a las juntas. Nosotros en la comisión, a pesar de la pandemia que nos pone muchas limitaciones, vos fijate, por ejemplo, nuestra comisión no se puede reunir como las otras, a través de sistemas telemáticos o remotos, porque tenemos la obligación de la reserva. Yo no puedo poner en la nube una discusión. Bueno, la comisión nuestra ya se reunió en minoría para recibir una denuncia muy importante la semana pasada. La recibimos, no hacemos alaraca de esto, estuvieron los taquígrafos del Congreso, se tomó la denuncia, hemos mandado oficios a distintos juzgados, porque te quiero aclarar que más allá de la denuncia que vaya a hacer la AFI en los próximos días, ya hay investigaciones muy importantes en algunos juzgados. Perdón. Sí. Y además te quiero decir que el miércoles reunimos presencialmente a la comisión en el Salón Parodi, que es el más grande del Congreso, para que tengamos todos los diputados una gran distancia y senadores, porque somos bicameral, claro. Y vamos a tratar todos estos temas. Nuestra obligación la vamos a cumplir. Acá se trata no solo de voluntad, sino de cumplir la obligación. La interventora lo está haciendo, yo te aseguro que hay jueces que lo están haciendo, y nosotros como comisión parlamentaria lo vamos a hacer. Nosotros vamos a trabajar para que la
democracia nunca más sea dominada por mafias de esta naturaleza. Vamos a limpiar a la democracia de estas mafias. Esto no tenga ninguna duda. Y además lo vamos a hacer con un criterio muy equitativo, porque no solamente lo vamos a hacer para atrás. Si aparecen de aquí en adelante cosas en los servicios de inteligencia que vulneran las garantías individuales del ciudadano, como hizo esta gente que se fue, que arrasa el Estado de Derecho, que impide la defensa en juicio, que nosotros también vamos a denunciarlo y vamos a trabajar en ese sentido. Leopoldo, gracias por el contacto, muy gentil como siempre.